¿Alguna vez has tenido la sensación de que el mundo se está volviendo cada vez más tonto? Las personas discuten sin entender lo que dicen, defienden ideas que nunca han analizado y repiten frases comunes como si fueran verdades absolutas. Y lo más aterrador, cuanto más ruido hacen, más seguras se sienten. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto no es solo ignorancia? Según Dietrich Bonhoeffer, uno de los pensadores más valientes del siglo XX, la estupidez es mucho más peligrosa que la maldad. Porque el mal se puede identificar, pero la estupidez se disfraza de opinión de sentido común, como si todos pensaran así. Y cuando domina una sociedad, la destrucción se vuelve inevitable. Ahora detente y piensa en un mundo donde todos tienen voz, pero pocos realmente piensan. ¿Será que tú también estás siendo manipulado por la estupidez sin siquiera darte cuenta? La estupidez no es ausencia de inteligencia, es un fenómeno social devastador que transforma mentes brillantes en ecos vacíos. Bonhoeffer se dio cuenta de que la persona estúpida, en el sentido más profundo de la palabra, no es aquella que no puede aprender, sino aquella que elige dejar de pensar. Es el abandono voluntario de la reflexión crítica en favor de la repetición automática de ideas grupales. Observa las redes sociales hoy. Personas con títulos universitarios comparten teorías conspirativas absurdas sin verificar fuentes. Individuos que demuestran inteligencia en sus profesiones repiten eslóganes políticos como papagayos programados. Grupos enteros atacan a cualquier persona que presente evidencias contrarias a sus creencias colectivas, sin importar cuán sólidas sean esas evidencias. Este no es un problema de educación formal o capacidad cognitiva. Es un fenómeno de conformidad social que infecta tanto a los PhD como a los analfabetos, al rico y al pobre. La estupidez colectiva democratiza la irracionalidad. Está disponible para cualquier persona dispuesta a cambiar el pensamiento independiente por la aceptación grupal. El mecanismo es simple y terrible. Cuando el deseo de pertenecer a un grupo se vuelve más fuerte que el compromiso con la verdad, la mente simplemente apaga sus funciones críticas. La persona deja de procesar información objetivamente y pasa a filtrar todo a través de las expectativas sociales de su círculo. Se vuelve mentalmente estúpida por elección colectiva. En las discusiones políticas actuales vemos este fenómeno en su forma más pura. Personas que en otros contextos son razonables y reflexivas, cuando el asunto es política, simplemente repiten frases hechas de sus líderes favoritos. No argumentan, hacen eco, no analizan, reproducen, no piensan, obedecen. La estupidez colectiva se está esparciendo como una epidemia mental, creando cámaras de eco donde el pensamiento crítico no solo es desalentado, sino activamente castigado. Quien se atreve a cuestionar las verdades del grupo es inmediatamente rotulado como traidor, ignorante o agente del enemigo. Este es el descubrimiento aterrador de Bonhoeffer. Sociedades enteras pueden perder la capacidad de pensar racionalmente, no por falta de inteligencia, sino por exceso de conformidad social. La estupidez colectiva opera como un virus mental que secuestra los mecanismos naturales de procesamiento de información del cerebro. Bonhoeffer identificó que este virus se esparce a través de la presión social para la conformidad, transformando el pensamiento individual en colectivo. El proceso es insidioso. Comienza con pequeñas concesiones. Evitas expresar una opinión que sabes que será mal recibida por el grupo. Después dejas de formar esas opiniones controversiales. Eventualmente, dejas de pensar críticamente sobre cualquier asunto que pueda generar conflicto social. Tu mente terceriza el pensamiento para el grupo. En las redes sociales, este proceso se acelera por los algoritmos que crean burbujas informativas. Solo ves contenido que confirma tus creencias existentes y gradualmente tu capacidad de procesar información contradictoria se atrofia como un músculo no usado. Cuando finalmente encuentras una perspectiva diferente, tu mente la rechaza automáticamente como fake news o propaganda enemiga. El resultado es una población de personas técnicamente inteligentes,
pero funcionalmente estúpidas en áreas específicas donde la presión social es más intensa. Ellas pueden resolver problemas complejos en el trabajo, pero son incapaces de evaluar racionalmente información sobre política, salud pública o cuestiones sociales controvertidas. Bonhoeffer observó que las personas en estado de estupidez colectiva desarrollan una característica distintiva: se vuelven impermeables a argumentos racionales. Puedes presentar evidencias científicas, datos estadísticos y lógica impecable. Nada de eso penetra la barrera de la conformidad grupal. La persona simplemente descarta cualquier información que amenace la armonía de su círculo social. Peor aún, ella desarrolla una arrogancia intelectual proporcional a su ignorancia real. Cuanto menos realmente sabe sobre un tema, más convencida queda de sus opiniones. Eso sucede porque sus opiniones no están basadas en conocimiento personal, sino en identidad grupal. Cuestionar sus creencias es cuestionar su pertenencia social. Este virus mental crea un círculo vicioso. Personas estúpidas colectivamente se vuelven más ruidosas y confiadas, mientras que personas genuinamente reflexivas se callan ante la agresividad irracional. El resultado es que los más estúpidos dominan el debate público, mientras que los más sabios son silenciados. La estupidez colectiva no solo destruye la calidad del pensamiento individual, sino que contamina todo el ambiente social, volviendo imposible el diálogo racional y la búsqueda colectiva de la verdad. La estupidez colectiva deja rastros identificables en el comportamiento humano. Bonhoeffer mapeó estas señales como un médico, catalogando síntomas de una enfermedad contagiosa. Reconocer estos patrones es esencial para no volverse víctima del mismo virus mental. El primer signo es la rigidez cognitiva extrema. La persona infectada por la estupidez colectiva pierde completamente la capacidad de cambiar de opinión ante nuevas evidencias. Ella puede ser confrontada con hechos irrefutables, datos científicos sólidos y argumentos lógicos impecables. Nada de eso hace diferencia. Su mente desarrolla una impermeabilidad total a informaciones que contradicen las creencias del grupo. El segundo signo es el uso automático de frases hechas y eslóganes. En vez de formular respuestas originales basadas en reflexión personal, la persona recurre inmediatamente a clichés prefabricados por el grupo. Ella no necesita pensar porque el grupo ya pensó por ella. Sus respuestas son previsibles como las de un robot programado. El tercer signo es la demonización sistemática de quien disiente. La persona no puede evaluar argumentos por sus méritos. Ella automáticamente cuestiona los motivos, la inteligencia o la moral de quien presenta perspectivas contrarias. Ataca al mensajero porque no puede lidiar racionalmente con el mensaje. El cuarto signo es la falsa certeza absoluta. La persona demuestra una convicción desproporcionada a su conocimiento real sobre los asuntos. Ella habla con autoridad sobre temas complejos que claramente no domina, citando estadísticas que no comprende y defendiendo políticas cuyas implicaciones desconoce. El quinto signo es la intolerancia a la complejidad. La persona rechaza automáticamente cualquier explicación que no se ajuste a narrativas simples y maniqueas. Ella quiere villanos claros, soluciones fáciles y respuestas definitivas. La ambigüedad y el matiz son vistos como signos de debilidad o confusión mental. El sexto signo es la dependencia emocional de la validación grupal. La persona se siente genuinamente angustiada cuando es separada de sus fuentes habituales de confirmación ideológica. Necesita constantemente el refuerzo de sus creencias por otros miembros del grupo. Estas señales revelan que la persona ha tercerizado sus funciones cognitivas superiores al colectivo. La identificación de estos patrones es el primer paso para desarrollar inmunidad contra la estupidez colectiva y para ayudar a otros a recuperar su autonomía mental. Bonhoeffer hizo un descubrimiento perturbador. Una persona mala causa menos daño social que una persona estúpida. Esta afirmación aparentemente contradictoria
revela la naturaleza verdaderamente aterradora de la estupidez colectiva y explica por qué sociedades enteras pueden desmoronarse, incluso siendo compuestas por individuos bien intencionados. La persona mala aún mantiene sus facultades racionales intactas. Ella calcula, planea y evalúa riesgos y beneficios. Puede ser corrompida, chantajeada, disuadida por el miedo a las consecuencias o convencida por argumentos que apelen a sus intereses. Su maldad tiene límites racionales. Ella no se autodestruye por capricho. La persona estúpida, por otro lado, es completamente impredecible en su irracionalidad. Ella actúa sin reflexión, es inmune a argumentos racionales y totalmente insensible a las consecuencias de sus acciones. No puede ser corrompida porque no calcula beneficios. No puede ser amenazada porque no evalúa riesgos. No puede ser convencida porque no procesa argumentos. Más perturbador aún, la persona estúpida frecuentemente actúa contra sus propios intereses objetivos, pero de forma completamente convencida. Ella votará por políticos que perjudicarán su situación económica, apoyará políticas que restringirán sus propias libertades y defenderá ideas que contradicen sus valores declarados. Todo porque el grupo social así lo determina. La maldad organizada puede ser combatida por instituciones, leyes, incentivos y castigos. La estupidez colectiva es inmune a todos esos mecanismos de control social. Ella no puede ser regulada porque no sigue lógica. No puede ser castigada porque no aprende de las consecuencias. No puede ser corregida porque no acepta evidencias. Sociedades dominadas por la estupidez colectiva invariablemente eligen a los líderes más incompetentes, implementan las políticas más destructivas y toman decisiones colectivas más perjudiciales para sus propios intereses. Hacen todo eso con entusiasmo genuino y convicción moral absoluta. La persona mala, al menos, sabe que está haciendo algo mal e intenta esconder sus acciones. La persona estúpida cree genuinamente que está haciendo el bien y actúa abiertamente sin restricciones. Ella destruye con conciencia limpia y corazón puro. Este es el aspecto más aterrador del descubrimiento de Bonhoeffer. La estupidez colectiva transforma buenas intenciones en instrumentos de destrucción social. Personas que individualmente son bondadosas y bien intencionadas, cuando son infectadas por la estupidez colectiva, se vuelven agentes involuntarios de devastación social. El resultado es una sociedad donde los peores resultados son producidos por las mejores intenciones, donde el camino al infierno está pavimentado no solo con buenas intenciones, sino con la incapacidad colectiva de pensar críticamente sobre esas intenciones. El descubrimiento de Bonhoeffer no es solo un diagnóstico, es también un mapa para la resistencia. La estupidez colectiva no es una condición permanente, sino un estado mental que puede ser revertido a través de prácticas deliberadas de independencia intelectual. La recuperación de la autonomía de pensamiento es posible, pero exige disciplina y coraje. El primer paso es desarrollar la capacidad de disentir respetuosamente de uno mismo. Elige una creencia que tengas la certeza de que es correcta y fuérzate a encontrar argumentos contrarios válidos, no para abandonar tu posición, sino para probarla rigurosamente. Una creencia que no puede ser cuestionada no es una creencia, es un dogma. El segundo paso es implementar el principio de la verificación independiente. Antes de aceptar cualquier información, especialmente si confirma tus creencias existentes, busca confirmación en al menos 2 fuentes independientes y respetables. Si no consigues encontrar verificación confiable, trata la información como sospechosa, independientemente de cuán atractiva sea. El tercer paso es cultivar deliberadamente la humildad intelectual. Termina tus opiniones con reconocimientos de limitación basados en lo que sé hasta ahora. Puedo estar equivocado, pero mi comprensión actual es esta. No es debilidad,
es precisión intelectual. Estás reconociendo honestamente los límites de tu conocimiento. El cuarto paso es buscar activamente perspectivas contrarias. Si todo tu consumo de información confirma tus creencias existentes, estás deliberadamente estupidificándote. Dedica al menos el 30% de tu tiempo de lectura a fuentes que desafían tus convicciones, no para ser convertido, sino para ser probado. El quinto paso es practicar el silencio reflexivo. Cuando eres confrontado con argumentos que contradicen tus creencias, resiste el impulso de responder inmediatamente. Di, necesito pensar sobre eso, y realmente reflexiona. Dale tiempo a tu mente para procesar la información sin la presión social de defender posiciones automáticamente. El sexto paso es valorar la complejidad sobre la simplicidad. Desconfía de explicaciones que hacen que problemas complejos parezcan simples. La realidad es generalmente más matizada que nuestras narrativas sobre ella. Acepta que algunas cuestiones no tienen respuestas fáciles o soluciones definitivas. El séptimo paso es desarrollar tolerancia al desconfort intelectual. Aprende a convivir con incertidumbres, contradicciones y ambigüedades sin buscar inmediatamente resolución a través de la conformidad grupal. El desconfort mental es señal de que tu mente está trabajando, no de que algo está mal. Estos pasos no son solo ejercicios intelectuales, son actos de resistencia contra la tiranía de la estupidez colectiva. Cada vez que piensas independientemente, estás luchando contra la tendencia social de transformar mentes en ecos vacíos. La visión más esperanzadora de Bonhoeffer es que la estupidez colectiva puede ser combatida a través de la creación de ambientes sociales que recompensan el pensamiento crítico en vez de la conformidad ciega. Puedes ser parte de esta revolución silenciosa, creando a tu alrededor pequeñas islas de sanidad mental en un océano de irracionalidad colectiva. Comienza transformando tus interacciones cotidianas. En vez de buscar personas que siempre concuerden contigo, cultiva relaciones con individuos que desafían tus ideas respetuosamente. Valora a amigos que hacen preguntas difíciles, no a los que solo validan tus opiniones. Crea un círculo social donde cambiar de opinión ante evidencias sea visto como señal de inteligencia, no de debilidad. En el ambiente digital, modifica radicalmente tus hábitos de consumo y producción de contenido. En vez de compartir solo información que confirma tus creencias, divulga también perspectivas que las desafían constructivamente. Interactúa respetuosamente con personas que piensan diferente. Demuestra que es posible disentir sin demonizar. En el trabajo, sé la persona que hace las preguntas que todos piensan, pero nadie tiene el coraje de hacer. Cuando todos concuerdan rápidamente con una decisión, cuestiona, ¿qué problemas potenciales no estamos considerando? No para ser contrario, sino para mejorar la calidad de las decisiones colectivas. En contextos familiares, introduce el concepto de zona de reflexión, momentos donde todos pueden expresar dudas o perspectivas contrarias sin juicios. Enseña con el ejemplo que la búsqueda de la verdad es más importante que la armonía superficial. Crea o participa en grupos dedicados al pensamiento crítico genuino, no grupos ideológicos disfrazados de intelectuales, sino espacios donde personas realmente comprometidas con la verdad se reúnan para cuestionar colectivamente sus propias creencias. El objetivo no es formar una nueva conformidad intelectual, sino establecer una cultura donde el cuestionamiento respetuoso sea valorado por encima de la concordancia automática, donde la complejidad sea aceptada en vez de simplificada artificialmente, donde no sé sea una respuesta respetable y valiente. Bonhoeffer creía que algunas personas necesitan aceptar la responsabilidad histórica de mantener encendida la llama del pensamiento independiente, incluso cuando toda la sociedad a su alrededor se sumerge en la estupidez colectiva. Estas personas se convierten en faros de racionalidad en tiempos de locura social.
Esta responsabilidad exige sacrificios. Pensar independientemente significa aceptar el aislamiento social ocasional, la incomprensión de los grupos y la acusación de ser difícil o problemático. Significa elegir la verdad sobre la popularidad, la precisión sobre el confort social, pero es exactamente esta elección la que separa a la persona genuinamente inteligente de la masa estupidificada. Es lo que permite que algunas sociedades sobrevivan a los periodos de locura colectiva y eventualmente recuperen la cordura. La revolución contra la estupidez colectiva no sucede en las calles, sino en las mentes. Cada persona que recupera su autonomía de pensamiento se convierte en un centro de resistencia contra la tiranía de la conformidad mental. El cambio social real comienza cuando individuos valientes deciden pensar por sí mismos, independientemente de las consecuencias sociales.